Señor, gracias te damos por estar entre nosotros. Gracias por tu dulce presencia. Gracias por saber que cuando nos juntamos, nos reunimos en tu nombre, usted se hace latente, más allá de la música, más allá de las oraciones, más allá de los cantos. Te dijo que donde había 2 o 3 congregados en su nombre, usted iba a estar. Por tanto, usted está aquí en medio nuestro. Y eso es lo que recrea, lo que embellece, lo que hermosea una reunión como esta, tu presencia. Tu presencia, como cantábamos, tu presencia es el cielo. Oramos para que ahora tú traigas tu palabra, hables a nuestra mente, a nuestro corazón, nos equipes, nos capacites, nos adiestres, nos prepares, Señor, para hacer y hacer lo que usted ha determinado con cada uno de nosotros. Te alabamos, Jesús, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza. Reconocemos que tú eres el Señor, que no hay nadie semejante a ti. Gracias por tu presencia, Señor. Te alabamos, te bendecimos, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén, amado. Quiero pedirle que abra su Biblia en el libro de Marcos, capítulo 9. O mantenga el libro de Marcos en el capítulo 9 ahí abierto. No le voy a dar lectura inmediatamente. Voy a recorrer algunos pasajes antes de llegar a Marcos 9, pero igual, manténgalo. Ya. Mire, si hay algo poderoso que el Señor nos ha confiado o que el Señor nos ha otorgado en esta relación con Jesús, mejor dicho, al día que iniciamos nuestra relación con el Padre a través de Jesús, una de las cosas poderosas que el Señor nos ha otorgado es lo que señala el libro de Hebreos capítulo 4 verso 16. Hebreos 4:16 dice esto: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es interesante que el libro de Hebreos en 2 ocasiones menciona la expresión acerquémonos, acerquémonos. Y mucho más el verso 15 del capítulo 4 dice: porque no tenemos delante de Dios un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, ¿qué dice después Hebreos 4:16? Porque tenemos este sumo sacerdote, entonces a través de él acerquémonos, y esas 2 expresiones son sumamente poderosas. Acerquémonos confiadamente. Ahora, en nuestro contexto, intentemos ponernos en el contexto en que el escritor de Hebreos escribió este pasaje. Nosotros estamos a este lado del mundo, somos occidentales, más encima estamos a 2000 años de distancia de cuando se escribió el libro de Hebreos. Se escribió esta carta, una carta general para muchos creyentes. Entonces, para nosotros en ocasiones nos parece, o no le tomamos el peso, o no le damos la consistencia que expresiones como las que utiliza el libro de Hebreos deberían tener para nosotros. Ahora, si nos ponemos en ese contexto, cuando los lectores de la carta a los Hebreos leyeron esto o escucharon esto, que el apóstol o quien escribió la carta señalaba: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Y después en el capítulo 10, verso 19, por ahí dice: porque tenemos acceso, libertad, acerquémonos a través de la sangre de Jesús. Entonces, para ellos era sumamente potente, sumamente fuerte. Porque si usted lee la historia, en el Antiguo Testamento había un lugar llamado el tabernáculo que poseía tres lugares. Uno era el atrio exterior,
donde entraban normalmente los sacerdotes. Había una tienda más pequeña llamada el lugar santo, y había una sección denominada el lugar santísimo. ¿Me va siguiendo, cierto? Había un lugar denominado el lugar santísimo, y en este lugar santísimo había un arca de oro con unos querubines, todo cubierto de oro. El recinto estaba todo resplandeciente por el oro, y ahí un hombre denominado el sumo sacerdote podía entrar una vez al año a aquel lugar, y él entraba con la sangre de machos cabríos para hacer expiación o reconciliación, confesar los pecados del pueblo y buscar obtener el perdón de Dios para el pueblo. Y era tan particular la entrada a aquel lugar que ningún sumo sacerdote entraba allí. O sea, todos entraban allí con mucho temor por la posibilidad de que él no fuera acepto. Incluso dentro del traje o la vestimenta que tenía el sumo sacerdote, poseía al final en el borde de sus vestiduras unas campanillas. Y el sumo sacerdote entraba con una cuerda acá. Entonces cuando él entraba delante de la presencia del Señor, que era lo que el arca representaba, la presencia del Señor, todo el pueblo en aquel día, llamado el día de la expiación, o actualmente el Yom Kippur para los judíos, entraba, y todo el pueblo estaba en silencio oyendo el movimiento o el ruido de las campanillas. En el momento que dejaba de emitirse algún sonido las campanillas del borde del vestido, de la vestimenta del sumo sacerdote, todo el pueblo sabía que el sumo sacerdote no había sido acepto, que tal vez había pecado dentro de él y Dios lo juzgó. ¿Y qué hacía el pueblo, la gente, los otros sacerdotes? Ninguno entraba tras esa cortina, sino que ellos tomaban la cuerda y lo jalaban y lo tiraban hacia afuera. Nadie entraba. Entonces cuando dice Hebreo, acerquémonos confiadamente, una cuestión sumamente violenta para la conciencia religiosa del pueblo de aquel entonces, porque para esa concepción nadie tenía acceso delante de Dios. Pero algo ocurrió el día que Jesús murió. La Biblia dice que el velo del templo se rasgó. El velo del templo, ya en aquel entonces ya se había edificado un templo, el tabernáculo ya había pasado, se había perdido, se había edificado un templo con una gran cortina donde en cierto lugar, el lugar santo, nadie tenía acceso y comenzaba a suceder lo mismo. Pero el día que Jesús murió, el velo se rasgó. El velo pesaba 4 toneladas. Estaba sujetado de 4 argollas de oro, grandes argollas de oro. Pero el día que Jesús murió, el velo se rasgó. Y lo interesante es que la Biblia dice que el velo se rasgó de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba, dando a entender que fue Dios quien rasgó, y la expresión rasgar es violenta, rasgó el velo, y eso nos abrió acceso a la presencia del Señor. Incluso usted y yo teníamos menos acceso, porque nosotros éramos considerados gentiles, no judíos. O sea, si para un judío la opción de entrar al lugar santo de la presencia del Señor era inaccesible, salvo el sumo sacerdote, mucho menos los gentiles. En el templo donde se rompió el velo, había un sector denominado el Seruj, que era como un cerco, y ningún no judío podía entrar al templo. Ningún no judío podía acercarse ni siquiera a las escaleras del templo. Pero a través de Jesús, usted y yo tenemos, dice la Biblia, libertad para entrar al lugar santísimo de su presencia. Por eso que una de las cosas que la sangre de Jesús hace, dice el libro de Efesios, que nos permite acercarnos. Por eso usted se acerca a la presencia del Señor no por sus habilidades, sus talentos espirituales, sus logros espirituales, sino por la sangre de Jesús. Por eso concepto equivocado, cuando usted va al pastor y dice, pastor de la bonilla, que usted está más cerquita de Dios, concepto religioso, suena bonito pero no tiene nada que ver. Porque lo que nos da acceso no es mi función, no es mi papel, no es el título que yo posea, sino la sangre de Jesús. Y la Biblia dice en el libro de Hebreos, capítulo 4, verso 16, acerquémonos confiadamente. El libro en el 10, 19 por ahí también dice acerquémonos. Y una cosa interesante, Dios nos está motivando a venir a Él. Amén. Más de lo que nosotros tal vez tenemos deseo de ir a Él. Usted lee el pasaje donde quiera, realmente se le vuelan los sesos al leerlo. Dice, por ejemplo, por ahí en el libro de Santiago, que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. O sea, Él solo te quiere
para sí. Amén. Tremendo, ¿no? Por eso que Dios, y utilizo la expresión con mucha reverencia, Dios es gloriosamente vulnerable a nuestro amor. Porque cuando usted viene a Él con un corazón arrepentido, ¡pum!, Él viene al tiro. Porque Él nos ama tanto que anhela estar allí. Qué glorioso, ¿no? Amén. Dale una sonrisa al que está a su lado. Entonces, ¿hacia dónde voy? Entonces, es decir, la palabra de Dios nos alienta a venir delante de Dios confiados en la obtención de victoria. Entonces, cuando tú te acercas al Señor y oras y buscas al Señor, tú puedes tener la convicción, la certeza de que si Él me llama hacia Él, a una relación más íntima, a acercarme a Él, es probablemente porque viene garantizada la victoria para mi vida. ¿Me va siguiendo? Entonces, por lo que podemos afirmar que nuestra herencia no es la derrota. ¿Me escuchó, no? Amén. Nuestra herencia no es la derrota. Nuestra herencia es la victoria. Entonces, el principio básico que usted debe grabar en el corazón. En Cristo fuimos diseñados para la victoria, no para la derrota. Usted no fue diseñado para el fracaso. Usted fue diseñado para la victoria. Por eso es que la Biblia dice en el libro de Corintios que fuimos llamados, vamos de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Entonces usted fue diseñado para la victoria. ¿Está aquí conmigo, no? ¿Me hagan esto? Ahora, uno de los principales canales para la victoria es la oración. Y al final de todo lo que yo le hago de estas 3 horas, ya que me voy, estas 3 horas, y yo quiero sembrar sencillamente un principio dentro de usted que se lo voy a mencionar. Pero mire, uno de los principales canales para la victoria tiene relación con la oración. Mire, Lucas 18:1, búsquelo ahí, confírmelo, quizás ya lo sabe, pero bueno tenerlo. Lucas 18:1 dice esto. Jesús les habló sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Correcto? Eso es lo que Jesús habla. Jesús le habló sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ese es el llamado del Señor. Orar siempre y no desmayar. Entonces aquí hay una cuestión sumamente potente. Si Él me llama a orar siempre y dice no desmayar, es porque la victoria está garantizada. ¿Me escuchó? Amén. Si Él me dice no desmayes, ora, no desmayes, ora, sigue grande, no desmayes. ¿Por qué Él me estimula a no desmayar? Él me estimula a no desmayar sencillamente porque hay una victoria garantizada. Él está diciendo, si tú oras, si tú perseveras, si tú insistes, si tú no desmayas, hay victoria para tu vida. Las necesidades por las cuales estás orando, las situaciones por las cuales estás orando, obtienen victoria, pero el secreto es que está en que tú ores y no desmayes. Y ahí viene todo el ejemplo, nos pone a esta viuda delante del juez injusto, que ella persiste, insiste, hasta que finalmente obtiene la respuesta anhelada de su corazón. ¿Correcto, no? Entonces ahí puede ser que muchas respuestas que usted no ha obtenido no es porque Dios no las ha querido dar, sino porque usted desmayó antes de tiempo. Y tal vez a muchos de nosotros se nos quemó el pan en la puerta del horno. Y probablemente muchos de nuestros milagros estaban a una oración más de distancia, pero desistimos, nos frenamos. Porque la palabra dice, ora siempre, no desmayes. Y este ora siempre va muy relacionado con esto, que Él me llama a acercarme confiadamente para alcanzar gracia para el oportuno socorro. Entonces, como dice mi hijo, todo está conectado. Hace unos días atrás, bueno, algunos supieron, ¿no? Quedamos en Pana en camino a Santiago, me metí a Curicó y ahí el auto no anduvo más. Y de repente fuimos a comprar algo y quedamos justo en una esquina y yo vi el nombre de la calle y decía, Buen Pastor. Y el Ariel me dijo, todo está conectado. Entonces, Hebreos 4:16, Lucas 18, no, todo está conectado.
Él me llama a acercarme, Él me llama y me dice, ora siempre, primero acércate, ora, no desmayes. ¿Por qué? Porque la victoria está garantizada. Entonces grabe eso, usted fue diseñado para la victoria, usted no fue diseñado para la derrota. Incluso la Biblia dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, ¿correcto? ¿No? Sobre la tribulación, sobre la angustia, sobre la tristeza, al final Pablo dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y ahí la palabra en griego es upernikao, que literalmente debería traducirse un super vencedor. O sea, tú no eres un vencedor, tú eres un super vencedor. Para eso fuiste diseñado. Esa es su naturaleza. Esa es la naturaleza que Dios colocó dentro de usted al venir a Cristo. ¿Está aquí, no? ¿Está feliz, no es cierto? Ayúdanos, Señor, ¿no? Entonces orar siempre y no desmayar es el llamado del Señor. Y el gran resalto es que Él nos alienta a la victoria. Entonces, grabe esto en su corazón. Las oraciones sin respuesta no tienen sentido. No es que usted ore y no tiene respuesta, no tiene sentido. En el mundo de Dios, en el mundo del Espíritu hay una ley universal en el reino de Dios. Y esta ley es que el hombre ora y Dios responde. Aleluya, ¿no? Entonces una pregunta que cabe hacernos es, ¿cuán anhelante o deseoso está usted de la victoria en las distintas áreas de su vida? Hay un pasaje que usted, creo que fue en el paralítico de Betesda, no me acuerdo, creo que él fue. Jesús viene y le pregunta, ¿quieres ser sano? Que pregunta tan absurda, tan fuera de tono, fuera de lugar. O sea, el tipo ya ¿cuántos años enfermo? Y Jesús viene y le hace una gran pregunta. ¿Quieres ser sano? Me preguntas como que medias extrañas, ¿no? Como cuando Jesús le pregunta a Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Es específico. Pero ahí la pregunta es, ¿quieres ser sano? Entonces ahí viene algo. ¿Realmente usted quiere la victoria? ¿Realmente quiere el triunfo en medio de las circunstancias que usted está viviendo? ¿Realmente lo quiere? Porque una cosa es decirlo, otra cosa es buscarlo. Recuerdo un siervo o un principal entre los judíos caminó cerca de 33 kilómetros para ir en busca de Jesús para que sanara a su siervo o a su hijo. Cuando llegó delante del Señor, el Señor dijo, él ha sido sano, pero él hizo un esfuerzo. No es que el esfuerzo nos trae milagro, pero sin esfuerzo no hay milagro. Si usted sigue haciendo lo mismo, jamás vendrá el milagro. Pero si usted hace algo distinto, sale de lo rutinario, o sea, nadie obtuvo un milagro haciendo siempre lo mismo. ¿Se fijó, no? Los del paralítico que lo era llevado por 4, jamás habrían obtenido el milagro a menos que hacen el forado en el techo y bajan al paralítico delante del Señor. La mujer del flujo de sangre, si no se hubiera metido entre la gente, no lo obtiene. O sea, todos los que obtuvieron un milagro siempre fueron más allá de lo común y de lo habitual. Entonces por eso es una pregunta interesante. ¿Realmente usted quiere la victoria? No estoy hablando si está convencido que Dios quiere darle victoria, no. Es si usted realmente quiere victoria en su vida. Esa es la gran pregunta y análisis, y ahí se lo dejo para una crisis existencial. Porque tenemos todos los recursos del cielo están abiertos para nosotros. Para que nuestra historia pueda ser mudada. Por eso le digo, las oraciones sin respuesta no tienen sentido. Por eso es que Jesús dice, ora siempre, no desmayes, porque la victoria está garantizada. Pero Él dice, el detalle ora siempre. Entonces la oración no es un llamado a la entretención. La oración no es un mantra espiritual. No es un entretenimiento. Ay, ¿qué hacemos ahora? Ahora que me dice cristiano, ¿qué hago? Nada, bueno, como te decía, ¿no es cierto? Lee tu Biblia, hace oración, asiste a una iglesia donde te enseñen buena palabra. Entonces no es una cuestión mecánica. La oración no es un entretenimiento divino. No es que Dios dijo, ay, ¿qué puedo hacer con estos cabros ahora para entretenerlos allá? Que oren. Es un llamado divino.
Incluso la oración tampoco es una carga. Porque en el contexto latinoamericano de influencia católica, apostólica y romana, se nos enseñó que hablar con Dios era una carga. No, que hablar con Dios era purgar. Era una penitencia, ¿no es cierto? Tú ibas delante del sacerdote, te confesaba los pecados y toda la cosa. Entonces él te daba una penitencia. ¿Y qué te decía? Ya, rézate tantos Padre Nuestro o tantos Ave María. Y lo que te estaba diciendo es, como tú pecaste, para pagar lo que hiciste, anda a orar. Fallaste, anda a hablar con Dios. Entonces se nos metió en el inconsciente colectivo religioso que hablar con Dios es carga, en vez de deleite. Entonces por eso que la mayoría de nosotros tal vez tenemos lucha con la oración, porque sabemos con lo que tenemos que orar, cómo debemos orar. Pero orar y perseverar, ándate cabrito, ahí es complicado. Entonces se nos entumen las piernas, me da sueño, estoy cansado, vienen cuestiones, apagué la tetera, apagué el bidón, cerré la puerta, le puse la alarma al auto y vi una así confusión. Al final no ora nada. Entonces Jesús nos dijo, ora siempre. La oración no es entretenimiento, es un llamado divino a acercarnos a la presencia del Señor. Y miren, ustedes deben saber, la oración es la oportunidad de colaborar con Dios para cambiar el curso de las cosas. Hay una cuestión, un misterio divino que muchos han intentado dar respuesta y la verdad que uno no encuentra una respuesta así certera. Porque Dios, de una u otra manera, en el plano de la redención, se ha restringido a las oraciones de su pueblo. Es decir, si el pueblo ora, Dios opera. Si el pueblo no ora, Dios no opera. Tremendo, ¿no? Y ahí quedamos. O sea, si tú no oras, o sea, la victoria está garantizada, pero usted tiene que orar. Y usted no tiene que desmayar. Si usted ora y usted no desmaya, usted tiene victoria garantizada. Es lo que Jesús dijo, ora siempre, no desmaye. Entonces la cuestión aquí, el problema no es la magnitud de mi problema. El problema está en que yo quizás no oro. O tal vez estoy orando, pero mi problema es que desmayo fácilmente. ¿Me capta la idea o no? ¿Me capta la línea? Entonces si yo oro y yo no desmayo, la victoria ya es mía. La tengo, me pertenece. Entonces la oración no es otra cosa que colaborar con Dios. Cuando usted ora, usted está colaborando con Dios para que las cosas sean mudadas. Pero una de las principales cosas de la oración, ¿sabe qué es? Que la oración es la vía para la manifestación del reino de Dios aquí en la tierra. Si tú vas al libro de Mateo, capítulo 6, versos 9 al 13, Jesús dijo esto. Ya lo sabe, pero es bueno darle una vuelta. Perdone, 6:9. Vosotros pues oraréis así. Esta es la oración que Jesús le dio a sus discípulos para que hicieran. No es la oración de Jesús. Porque que dice, perdona nuestros pecados, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y Jesús no tenía pecado. Entonces Jesús dio esta oración para nosotros. Que más que un mantra a repetir, es un esquema de oración. Y lo que Él dice, ustedes orarán así: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad en el cielo, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos meta en tentación, líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. ¿Correcto? Si tú ves el verso 10, dice, ven, lo juntas con el 6, dice, ustedes orarán así: venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra. ¿Correcto? Dice eso, ¿no? Entonces, el que venga tu reino y se haga la voluntad del Señor aquí en la tierra está asociado al oraréis así. O sea, cuando tú oras, el reino viene y la voluntad de Dios es hecha. Lo hemos hablado en varias ocasiones y es bueno ser reiterativo con esto.
para que la voluntad de Dios es como una gran locomotora que puede llevar mucha carga, muchos carros, pero para que esa locomotora avance necesita algo tan sencillo pero tan fundamental como es un trillo, una vía. Si no hay vía, si no hay trillo, la locomotora puede ser muy poderosa, de última generación, pero no llegará a ninguna parte. Usted puede ver un ejemplo muy claro en Quinta Normal. Hay varias locomotoras, ¿no es cierto? Usted se sube, se saca fotos, ¿no es cierto? Pero la locomotora no lo va. Usted no tiene temor, yo no tengo temor que mis hijos suban y se vayan, porque sé que no hay trillo, no hay vía, la locomotora no se va a mover y no va a ir a ninguna parte. Es lo mismo que a usted sucede, bueno, en una gran ciudad llamada San Rosendo, frente a Laja. ¿Ah? ¿Ah? En San Rosendo fue un gran centro de ferrocarriles. Y hay muchos ferrocarriles allá que están de museo. Pero ninguno de ellos va a ninguna parte porque no hay trillo. Bueno, aparte de las cuestiones mecánicas, la antigüedad, pero una cosa importante, entonces cuando usted ora, la voluntad de Dios, el reino va hacia allá. Por eso, enseñanza, entre más específico sea, mejor. Póngale ramal a sus oraciones. Sabía que antes había un tren que iba rumbo, bueno, todavía llega, pero más caro. Pero antes llegaba hasta Puerto Montt, ahora llega hasta Temuco una vez a las 1000. Y antes, si tú te querías llegar a Valdivia, tú tenías que cambiarte. Porque Valdivia era ramal. Si tú ibas por el centro, no ibas a llegar a Valdivia. Entonces tenías que cambiarte de tren para tomar el ramal que va a Valdivia. Tú tendrías que ser específico con tu oración. Bendice a todos los misioneros del mundo. ¿Es malo? No es malo, pero ¿cómo sabes tú que tuviste respuesta? Es muy distinto si tú oras por fulano de tal que está en Vietnam. Pero el punto es este: cuando usted ora, el reino viene. ¿Me capta? Cuando usted ora, el reino viene. Cuando usted ora, por eso es que la oración es tan potente y tan poderosa, porque la oración da la vía o el canal para la manifestación del reino de Dios aquí en la tierra. Y cuando el reino viene, las cosas cambian. ¿Qué es el reino? El reino es poder. ¿Qué es el reino? Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces cuando yo oro, el reino viene. El reino se manifiesta. El reino tiene libertad para manifestarse. Jesús dijo por ahí en Lucas, y de malo no le voy a decir dónde está, Jesús mandó a sus discípulos a sanar enfermos, a echar fuera demonios. Y cuando ellos hagan esto, debían decir: el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿Cuándo llega el reino? Cuando hay sanidad, cuando hay liberación, cuando los demonios son expulsados, cuando viene justicia, cuando viene paz, cuando viene gracia, esperanza de parte del Señor, cuando vienen milagros. El reino se ha manifestado. Y para que el reino se manifieste, usted tiene que orar. Si usted no ora, el reino no se manifiesta. Por eso es tan importante. Por eso es que no orar hasta ver la victoria es un gran error. Usted tiene que orar hasta ver la victoria, hasta que el reino sea manifestado en su vida, en sus circunstancias. Por eso es que la oración cambia las cosas. Cuando el reino viene, las cosas cambian. ¿Me capta la idea o no? El reino es salud, el reino es sanidad, el reino es restauración, el reino es sanidad de corazones, el reino restaura, libera a los cautivos. Ese es el reino. Y mire, guarde esto en el corazón: la imagen de cómo es el reino es lo que Jesús hacía en medio de la tierra. No tolere lo que Dios no tolera. ¿Me escuchó, no? No tolere lo que Dios no tolera. La imagen de qué es lo que quiere hacer Dios está en lo que Jesús hacía. Uno de nuestros problemas es que toleramos muchas cosas que Jesús no toleraba. La Biblia dice esto: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Entonces todo lo que Jesús hacía era romper el poder de las tinieblas. Pero nosotros justificamos muchas cosas. ¿Se ha fijado, no? Nuestra imagen no es la teología de los hombres. Mi parámetro no es la teología de los hombres. Mi parámetro es lo que Jesús hacía, porque Él fue enviado a hacer la voluntad del Padre.
Entonces cuando él sanaba enfermos, echaba fuera demonios, multiplicaba pan y peces, hacía milagros, sanaba, restauraba gente, esa es la imagen, el parámetro que yo debo seguir. ¿Me comprende, amado, no? Ahora, miren, y aquí ya quiero llegar a Marcos 9. ¿Qué hacemos cuando no obtenemos victoria? Cri, 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 cri. 13:3. ¿Qué hacemos cuando no obtenemos victoria? ¿Qué hacemos cuando parece que no hay respuesta? Miren, le voy a mencionar 34 cosas que yo encontré. Y ya vamos a... No, miren, algunas cosas que hacemos cuando no obtenemos victoria. Una, desmayamos. Cuando parece que la respuesta no viene, desmayamos fácilmente. Partida caballo inglés, ya no sé yo, ya. Desmayamos con esos gestos, ¿no es cierto? Ya. No hay mal inglés, el pastor me estaba propiendo, no quiero nada. No quiero nada. Cierro la Biblia, todo, y se acabó. Y desmayamos. ¿Correcto, no? Nos ha pasado, ¿no? ¿Para qué no vamos a discernir entre evangélicos? Desmayamos. Otra, si no desmayamos, nos quejamos. Y murmuramos, nos quejamos contra todo. Murmuramos, pelamos a los pastores. A todos, nos quejamos a los hermanos, quejamos a la iglesia, quejamos al país, nos quejamos de todo. Murmuramos del cielo a la tierra, de la tierra. O lo otro, nos volvemos complacientes. Y ahí yo siento que hay un peligro. Volvernos tolerantes con las circunstancias que podamos estar viviendo. Miren, su parámetro es la palabra del Señor. Ese es su parámetro de vida. Lo que esté fuera de lo que la palabra del Señor registra, usted no debería tolerarlo. Pero en ocasiones nos volvemos complacientes. Tú sabes que cuando la complacencia va más allá de nuestro deseo de cambio, eso trae concesión y caos. Y uno de nuestros problemas es que nos volvemos complacientes con muchas cosas. Con el diagnóstico médico, con la situación familiar, con la situación laboral, con la situación económica. Asumimos que esta es tal vez nuestra vida, así nos quiere el Señor. Y toda esa teología que por ahí se levanta, que no tiene nada que ver con lo que la palabra del Señor dice. Y creo que más allá de la complacencia hay algo mucho peor: justificar nuestras circunstancias. Está aquí, ¿no es cierto? No podemos resignarnos a la teología que justifica la falta de respuesta. Te lo repito, jamás se resigne a una teología que justifique la falta de victoria, que justifique la falta de respuesta. Entonces, cuando la respuesta no viene, podemos desmayar, decía, nos podemos quejar o nos podemos volver complacientes o mucho más, justificar la situación. Y eso es terrible, porque hay una teología por ahí que justifica las circunstancias. Tal vez no es la voluntad de Dios. ¿Cuánta gente usted probablemente conoce? Mire, yo estoy cada vez más convencido, por ejemplo, que la voluntad de Dios es sanar. Y cada vez estoy más convencido. Entonces encuentro gente que digo, no, pero Dios puede operar y sanar. Sí, vamos a ver si es la voluntad. Incluso algunos tienen esa osadía de orar así. Y Señor, te pedimos que lo sane si es que es tu voluntad. Es como decirle, Dios, yo te pido que si es tu voluntad cumplir tu palabra, tú la cumplas. Cuando la Biblia señala que su voluntad es sanar, su voluntad es prosperar, su voluntad es bendecirnos, su voluntad es cambiar nuestras circunstancias. La Biblia dice en Jeremías 29, yo tengo pensamientos de bien para vosotros, no pensamientos de mal. O sea, mire, si a ti te importa, a Dios también le importa. Pero justificamos con expresiones tan piadosas como, es que la voluntad de Dios, tal vez no era la voluntad de Dios, y justificamos. Entonces, como justificamos, nos empezamos a resignar a ciertas circunstancias. ¿Será así que Dios quiere que yo viva? Esta será mi cruz. Dios me está tratando. No niego que Dios te pueda tratar con las circunstancias adversas, pero mi Biblia señala que Dios quiere mudarla. Ejemplo, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Salmo 34. Salmo 27, hubiera yo desmayado si no creyere, decía el salmista, que veré la bondad del Señor aquí, en la tierra de los vivientes. Libro de Job, capítulo 19, verso 25. Yo sé que mi Redentor vive y en mi carne voy a ver a Dios. Un tipo que estaba lleno de sarna maligna.
Yo sé, decía él, que voy a ver a Dios. Lo veré yo, incluso mucho más gozado. Lo veré yo y no otro. Yo voy a experimentar a Dios. Entonces ninguno de esos justificaba las circunstancias. ¿Me capta la idea, no? Entonces usted no puede tolerar la falta de victoria. Usted no puede volverse complaciente con la falta de victoria. Entonces, ¿por qué fui a Marcos capítulo 9? Miren, vaya conmigo. Porque aquí ocurre algo muy particular. Marcos capítulo 9, a partir del verso... Denme un segundo. Estoy clamando, hermano, estoy clamando. Ayúdalo, mi Dios, ayúdalo. Ayúdalo a encontrar paz. Todos conocemos la historia. Jesús se fue con algunos discípulos al monte, ¿recuerdan? ¿No es cierto? Se transfiguró delante de Hugo, Paco y Luis. Ah, perdón. Pedro, Juan y Diego. ¡Ay, no! Sale completo. Sale promoción. Se transfiguró delante de Pedro, Jacobo y Juan, ¿correcto? Mientras ellos estaban en la gloria, ¿no es cierto? Incluso Pedro así medio en una volada, así medio celestial, y Señor, quedémonos acá, porque la cosa está acá. Hagamos, hallemos, tenía algo de chileno, hallemos tierra enramada para ti, para Elías y para Moisés, ¿correcto? Era una cosa celestial allá. Cuando descendieron, el verso 14 dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud, Marcos 9:14, alrededor de ellos, y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Y le preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajo y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, oh, y aquí terrible, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo está con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre cuánto tiempo hace que esto le sucede, y él dijo, desde niño, y muchas veces le echan el fuego en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiendo con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que todos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en la casa, verso 28, cuando él entró en la casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género no sale sino con oración y ayuno. Y el verso 28 a mí me impacta. Ellos, tiempo atrás, ya habían sido comisionados para sanar enfermos, echar fuera demonios. En la queja de este padre fue, tus discípulos no pudieron hacer nada. Jesús libera al muchacho que estaba endemoniado, lo libera, entra a la casa con los discípulos, pero estos 9, y aquí viene lo potente, estos 9, aunque yo lo podemos criticarlos, cuestionarlos y todo, pero esto no es interesante, porque estos 9 o estos discípulos no justificaron su falta de victoria. Al contrario, buscaron una respuesta de por qué no pudieron hacer algo. ¿Me capta la idea, amado, no? En vez de armar una teología para justificar el por qué ellos no pudieron hacer algo, ellos buscaron una respuesta del por qué no pudieron hacerlo. Y creo que eso muchas veces a nosotros nos trae problemas. En vez de buscar una respuesta, una salida de por qué aún no llega la respuesta, en vez de buscar el por qué la victoria aún no llega, nosotros comenzamos a justificar nuestras circunstancias y a amarrarnos a ella y a quedarnos en ella. Entonces, ¿qué veo yo en los discípulos?
que ellos se negaron a ser complacientes con sus circunstancias. Ellos se negaron a tolerar la falta de respuesta. Entonces grabe esto muy en lo profundo de su corazón. Grábelo. Jamás, jamás, jamás tolere la falta de respuesta. Jamás tolere la ausencia de respuesta. De todo lo que le he hablado, acuérdese de eso. Jamás tolere la ausencia de respuesta. Jamás. No justifique la falta de respuesta. Porque cuando, mire, la Biblia le garantiza a usted la victoria. Nosotros hemos armado, los hombres hemos armado una teología encima de las circunstancias para favorecerla. Entonces el otro día, por ejemplo, tuve una niña de la iglesia donde yo estaba antes, y yo la conocí pequeñita, ella ya fue creciendo. Entonces mi mamá me llamó un día y me dijo, oye, ¿sabes que a tal persona le detectaron un tumor en la cabeza? Entonces yo, Facebook, al tiro pregunté, ¿qué pasa? ¿Sabes que me da una información? ¿Por qué no me aclaras tú? Me dije, no, pastor, lo que sucede es que fui al médico y me encontraron un pequeño tumor. Aunque me dicen que es benigno, está la probabilidad de que tenga que igual que operarme para ser extirpado. Pero ella me decía, es de una corriente teológica que yo no comparto, entonces me decía, pero estamos ahí confiados en el Señor porque sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y estamos confiados que Dios siempre hará lo mejor. Entonces yo le dije, sí sé que Dios hará lo mejor, porque lo mejor es sanarte, porque la voluntad de Dios es sanarte, porque Él es Jehová Rafa, Él es tu sanador, Él es el mismo de ayer, yo siempre he sanado ayer, también sanará hoy, y sanará mañana. Sí, yo sé que Dios es bueno. Entonces me da la vuelta con ese cuestión. A otro día, en otra oportunidad le volví a preguntar y me respondía como lo mismo. No estoy diciendo que es malo cristiano, no estoy diciendo que hay un sector, una corriente que parece que justifica. Bueno, si me sana, bien, si no me sana, bien, aleluya. Y está bien eso. Pero usted tiene que buscar la victoria. Porque la Biblia señala que Él es mi sanador. Si Él sanó ayer, Él sana hoy y sanará mañana. ¿Me comprende la idea o no? Entonces usted no puede tolerar la ausencia de victoria en su vida. Porque la palabra del Señor, que es su parámetro, le dice esto, que si oramos conforme a su voluntad, 1 Juan 5, 14 y 15, si oramos conforme a su voluntad, Él nos oye, dice esto. Y si nos oye, entonces sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. O sea, si yo sé que estoy orando conforme a la voluntad de Dios, entonces Dios me está escuchando. Y si sé que Dios me escuchó, entonces ya tengo la victoria. ¿Me comprende, amado, no? Entonces uno de nuestros problemas es que nosotros amamos teología con lo que dice tal o cual pastor, con lo que dice fulano y tal, hasta con lo que dicen las canciones evangélicas. Eran 100 ovejas que había en el rebaño, eran 100 ovejas que amante cuidó y todo, y la oveja que había en el aprisco. ¿Se escuchó, no? Famosa canción evangélica. Si usted es un real evangélico, usted se la tiene que saber, pues. Es canción antigua, eran 100 ovejas que había en el aprisco. Eran 100 ovejas y ahí que el pastor fue a buscar la otra que se le perdió. Y bonita la canción, impactado, tocado, se grabaron CD, DVD, de todo. Pero la Biblia no dice eso, pues. Se pagaron dividendos. Pero la Biblia no dice eso, porque las ovejas no fueron dejadas en el aprisco para ir a buscar la perdida. Las ovejas fueron dejadas en el desierto para ir a buscar la perdida. ¿Qué pastor? Hay otra enseñanza. ¿Qué pastor va a buscar la oveja perdida dejando la oveja en el desierto? Seguramente él conocía a su oveja, sabía que sabían defenderse sola. Ese es tema para otro día. Pero mire, hacemos teología de canciones. Claro, ahora de serie de televisión. No vaya a estar sacando sus sermones de Moisés o de José de Egipto. No, es que en esa parte el Señor. Pero conformamos una teología que a veces no tiene nada que ver. Entonces mi parámetro es la palabra del Señor. Incluso más fino, mi parámetro es Jesús.
Nosotros ahora, por ejemplo, justificamos que uno no se sane, otros no se sane, y armamos toda una teología. Pero todos los que fueron al Señor fueron sanados. Todo el que se acercó a Jesús recibió una respuesta favorable. Todos. Todos. Entonces usted no puede tolerar la ausencia de victoria en su vida. No puede. Para eso usted debe orar y no desmayar. Debe perseverar, debe insistir, seguir insistiendo, porque usted está aferrado a una palabra. Si usted conoce la palabra, entonces usted conoce la voluntad de Dios. Si conoce la voluntad de Dios, usted puede orar con toda libertad. La voluntad de Dios es que tú y tu casa sean salvos. Si toda tu casa aún no es salvo, usted no puede tolerar esa ausencia de victoria. Usted debe seguir clamando y buscando al Señor. Aunque tarde, aunque parece que tarde la respuesta, usted debe insistir, porque la victoria ya está garantizada. ¿Me comprende? La voluntad de Dios es que usted sea prosperado, que sea restaurado. La voluntad de Dios es que usted tenga una vida abundante. Lo que es menos de eso es evangelio barato. Entonces no tolere jamás la ausencia de victoria. Persevere, ore. Entonces el problema a veces no está allá. No está en Dios, está en nosotros. Que desmayamos fácilmente, que nos volvemos complacientes, que justificamos las cosas en vez de insistir e insistir, insistir, creyendo que Dios quiere mudar. Porque una de las cosas que hace la oración es que invade lo imposible. Quiero creer, si quiere después en el cielo usted le pregunta a esta chiquilla llamada Ana, que no tenía bebé, la otra mujer de su esposa Penina, la tenía, la mirada y queda embarazada, pero ella no tenía. Seguramente, miren, seguramente, quiero creer que probablemente ella conocía la ley que decía palabras como estas: no habrá en ti mujer que aborte. Entonces ella buscó al Señor y se derramó y obtuvo su victoria. Entonces nuestro problema es que nos volvemos complacientes con circunstancias. Nos pensamos a justificar, es que no soy el único, como en el colegio, ¿no? Cuando te sacaban una mala nota, llegabas a la casa y para que no te den, ¿no es cierto? Bueno, estoy hablando de esos padres que no tenían psicología, ¿no? De esos que... me dice, trátalo con psicología, a mí me apalearon. Entonces, cuando tenía mala nota, tú llegabas allá, ¿y cuál era la justicia? ¿Y cómo te fue la prueba? Ahí no, ¿qué nota sacaste? 3, 4. Pero todos los demás también les fue mal. Incluso creo que hubo la nota más alta fue un 4, ya para justificar. Y ahí venía tu mamá o tu papá que te da el típico sembrón. ¿Y qué me importa a mí la nota que sacan los? Y a mí me importas tú. Y ahí toda la cosa. Bueno, se armaba ahí la guerra de Troya. Pero a veces en la vida cristiana somos iguales. No, yo estoy enfermo, es que Dios parece que no me hace nada, pero también hay otro. Entonces, como vemos otro, vamos a hacer el sindicato de los no sanados. El club de los que nos han sanado. Y vamos a celebrar y vamos a conmemorar. No, usted no puede tolerar la ausencia de victoria. Entonces, ¿cuál es mi llamado y qué es lo que yo quiero dejarle en su corazón? Insista, persista, siga orando. Si usted está orando conforme a la voluntad de Dios, insista, 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 insista. La voluntad de Dios no es tu fracaso. El Salmo 40 dice pacientemente esperé al Señor y Él se inclinó a mí y me hizo sacar del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. O sea, la voluntad de Dios que no es que esté en el pozo de la desesperación, en el lodo cenagoso. La voluntad de Dios es restaurarte. Por eso es que David decía esto: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él perdona todas mis iniquidades, Él es el que sana todas mis dolencias, Él es el que rescata del hoyo mi vida, Él es el que me corona de favores y de misericordia. Aleluya, ¿no? Entonces usted tiene victoria garantizada. Lo único que necesita es tal vez una oración más, un insistir más, un no desmayar, no desmaye, insista, no desmaye, insista. En el nombre de Jesús, póngase de pie. Amén, amado, ¿no? Por eso yo y mi familia estamos en el nombre de Jesús. ¡Camión, ven a mí!
tolere la ausencia de victoria. No tolere la ausencia de respuesta. Siga, insista. Padre, gracias te damos por este tiempo, gracias por estar entre nosotros. Gracias por poder ir a tu palabra que nos refresca el alma, que nos alienta hacia adelante, que nos impulsa a creer en que las cosas imposibles pueden ser hechas posibles. Gracias por tu palabra que nos alienta a tener certeza de que hay victoria en toda área de nuestra vida. Cuando las cosas parecen oscuras, cuando parece que nada ocurre o que nada tal vez pueda ocurrir, tu palabra me alienta a creer que lo imposible puede ser hecho posible. Señor, guárdanos de la complacencia, guárdanos de andar justificando cosas injustificables. Guárdanos, Señor, enséñanos a no tolerar la ausencia de victoria. Enséñanos a jamás tolerar la ausencia de victoria. Al contrario, a ser creyentes que perseveren, creyentes que oran, creyentes que no desmayan hasta ver la respuesta concretada, manifestada en medio de nuestras circunstancias. Señor, yo oro por la vida de mis hermanos para que tú les motives, les instes, les impulses, les anime a seguir insistiendo, a seguir perseverando. Tal vez muchos de ellos han visto que pareciera ser que nada ocurre o que nada va a ocurrir. Señor, toda mentira del diablo y aún toda mentira de nuestro propio corazón que quiere desacreditar tu palabra. Señor, toda mentira, Señor, toda mentira autoimpuesta sea quebrada en el nombre de Jesús. Que la verdad de tu palabra sea lo que se alce en nuestro corazón, en nuestro pensamiento. Que sea tu verdad la que nos impulse a ir al cuarto secreto, a orar delante de ti, a no desmayar y a creer que la victoria está garantizada. Para la gloria de tu nombre, Señor, reprendemos toda obra del diablo, toda mentira, todo engaño del enemigo. Quebramos el poder de las tinieblas, toda oscuridad, todo lo que opaca, el poder ver victoria, el poder ver triunfo, el poder ver sanidad, el poder ver prosperidad, el poder ver que las cosas serán mudadas. Toda tiniebla, Señor, pueda ser disipada por la luz de tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, para tu gloria, Señor, para tu gloria, Señor. Bendice a mi iglesia, bendice a cada hermano, Señor, que ellos puedan ver en el corto plazo tu victoria manifestada, Señor. Aún aquellas cosas que dejaron de orarse, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, para tu gloria, Señor. Amén y amén. Aleluya. Amén. Tome asiento, querido.